Seguro que han oído ustedes hablar de la domótica y esa tecnología, que cada vez es más sencilla y asequible, puede para muchas personas suponer una gran diferencia en su vida. Lo sabe bien Javier Tomás, gerente de Hogar Más Vida. Bienvenido. Hola, gracias Pilar y saludos a todos los oyentes y espectadores. Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la domótica? Bueno, lo primero quiero recordar a mi compañera que hoy no ha podido asistir porque está pues con problemas de garganta y que desde aquí le mando un recuerdo para que se mejore. Y bueno, y siguiendo con el programa de hoy, la domótica en realidad es exactamente el conjunto de tecnologías que nos permiten pues bueno, automatizar las acciones de la vida diaria, ¿verdad? Eso sería un poquito lo que sería la domótica en el sentido convencional de la palabra. Nosotros, como Hogar Más Vida, lo que intentamos es que sea un hogar que se adapte a las personas, ¿no? Entonces lo que intentamos es que esa electrónica adaptada, más que la domótica, pues que sean elementos que puedan facilitar la vida de las personas. Bueno, además vosotros formáis parte de una red relacionada también con este asunto de la electrónica adaptada. Cuéntanos. Correcto, sí. Nosotros estamos dentro del CEAPAT, que es dentro del Ministerio de Asuntos Sociales. Pertenecemos a la red de demostradores de domótica. Somos una de las nueve exposiciones en las cuales pues bueno, aportamos soluciones domóticas para el beneficio de las personas, ¿verdad? Dentro del CEAPAT. Y además somos, yo creo que la única en España y de las muy poquitas de Europa, en la cual tenemos una exposición muy completa en la cual ya no solamente el sistema domótico, sino lo que pretendemos es que, aprovechando esas automatizaciones, que las personas podamos estar a nuestro gusto y con soluciones sencillas dentro de nuestro hogar, ¿no? O sea, ya no solamente somos una de esas 9 en el espacio domótico que nos recomienda el CEAPAT, el Ministerio de Asuntos Sociales, sino la única en España y la única en Europa que pone el gusto y la necesidad de las personas en el centro de las soluciones. Bueno, aunque no está Raquel, la terapeuta ocupacional de Hogar Más Vida, creo que tú también nos vas a poder responder cómo las personas con algún tipo de discapacidad se pueden beneficiar de esta domótica. Bueno, claro, como decía antes, la automatización precisamente lo que conlleva son 3 puntos fundamentales, ¿no? Lo que es el detector, el actuador y después la forma de comunicarnos, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de la situación de la persona, de su condicionante o de sus limitaciones en cada circunstancia, pues intentamos aportar una solución. Personas con movilidad reducida, pues intentamos esas automatizaciones de encendidos, esas automatizaciones de puertas, bueno, pues cualquier cosa que permita no hacer uso, pues en caso de personas que tengan afecciones en la movilidad de las manos, pues poder automatizar de alguna manera cualquier costumbre o cualquier rutina de la vida diaria, ¿verdad? A nivel de personas con problemas cognitivos, pues lo mismo podríamos tener todo el tema de la señalítica, la voz, etcétera, que nos puede informar en cada momento en el punto donde estamos o de la actuación que queremos realizar. Ahí tenemos en el mercado pues sistemas sencillos como puede ser el Alexa, el Google, el Zigbee, que muchas veces vemos a personas que van hablando con el teléfono de Zigbee, o perdón, Siri, haz esto, tal. Bueno, pues son analizadores de voz que lo que nos permiten es comunicarnos con estos sistemas, ¿verdad? Y entonces lo que comentábamos, dependiendo un poco de la dificultad de la persona, pues vamos aportando soluciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema último que pusimos hace poquito a un chaval con ataques de epilepsia, ataques epilépticos. Entonces, mediante un detector de constantes vitales, marcamos un rango de frecuencia donde si sube por arriba o por debajo de ese rango, automáticamente avisa a una alarma que tenemos dentro del domicilio y a las personas que son sus cuidadores, ¿no? Para que intervengan de manera inmediata. Por eso te digo que es cuestión de intentar buscar, dependiendo de la situación de la persona, esos detectores que podamos vincular para que nos hagan una función determinada. En este caso, mejorar la seguridad, mejorar la autonomía, mejorar el día a día y la comodidad de la persona. Bueno, yo sé que vosotros siempre hacéis ese estudio tan minucioso para poner la persona en el centro y adaptar todo a esas necesidades, ¿no? Nos decías, pues por ejemplo, personas con una discapacidad cognitiva o movilidad reducida, la discapacidad auditiva y la visual también serían, imagino, una de las más frecuentes.
frecuentes, ¿no? Igual sí, realmente volvemos a lo mismo, los problemas visuales no son siempre extremos, ¿no? Como podríamos hablar de una ceguera o una sordera, sino realmente que esa limitación, pues en determinado grado impida que puedan realizar las funciones normales, ¿no? Pues todo el tema de iluminación, de lo que hablábamos, de contrastes cromáticos, de alguna manera el poder dar esa alerta o esa información a esas personas. Nos está apoyando muchísimo todo lo que son las apps en las nuevas tecnologías. Todos esos sistemas los podemos vincular directamente y conseguir, pues bueno, conseguir esa funcionalidad, ¿no? Sobre todo lo más importante es eso, el intentar buscar esa solución que le sirva a esa persona, ¿no? Intentar que sea automatizada. Y cuando digo automatizada, por ejemplo, cuando hablamos de domótica muchas veces nos pensamos que es una cuestión de personas jóvenes. Los jóvenes tienen que manejar las tecnologías, ¿no? Ahora mismo cualquier persona, salvo que tenga una edad muy avanzada, maneja un móvil o incluso muchísimas personas mayores que nos pueden estar oyendo, pues, navegan por internet, etcétera, etcétera. O sea, no es ninguna barbaridad el poder trabajar con cualquier elemento, pues una app, un smartphone, un ordenador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos es eso, que no tengan que hacer absolutamente nada para poder recibir esa alarma o para que se active. Eso es la automatización como tal, ¿no? Podríamos hablar de grandes instalaciones o grandes edificios que tienen unos sistemas domóticos complejos, pero en el caso de las viviendas no es así. Son sistemas muy simples que facilitan enormemente y sobre todo lo más importante, como siempre ponemos en Hogar Más Vida, es eso, la seguridad. La seguridad es la clave fundamental. Cuando una familia o una persona se acerca hasta Hogar Más Vida para pedir una planificación de esa autonomía, esa seguridad en el hogar, ¿cómo se integra la domótica? ¿Cómo lo abordáis? Bueno, pues como bien hablábamos en alguna ocasión, ahí es Raquel la que forma parte de esa cadena inicial, ¿no? Quien se pone en contacto con la persona, valora in situ realmente cuál es la situación de esa vivienda, cuál es la persona, cómo vive, cómo se desenvuelve, ¿no? Cuáles son realmente sus capacidades para poder intentar buscar esas soluciones. No es lo mismo una vivienda que tenga una mascota que no la tenga. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque a la hora de ver los volumétricos, a la hora de cualquier tipo de sensor, puede determinar si realmente hay otra persona y puede generar falsas alarmas, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un factor pequeño a tener en cuenta, ¿no? Lo mismo nos indica, pues a la hora de las ventanas, de las puertas, una persona con Alzheimer, pequeños detectores en puertas, en ventanas, para evitar que puedan salir. O sea, es lo que intentamos aportar es eso, ¿no? El hecho de ver en qué situación está esa persona, cuál es su evolución, porque realmente lo que tenemos que aportar son sistemas que puedan ir ampliándose, porque claro, solemos ir iba a decir degenerar, pero a peor. Vamos a peor. Solemos ir a peor, entonces no nos podemos vincular porque muchas veces, y eso ya es una aportación mía particular, nos regimos por sistemas que encontramos en el mercado económicos, ya no voy a hablar de qué país ni de dónde, pero que en muchas ocasiones pues simplemente es un pequeño punto de apoyo, que está muy bien, que puede ser algo muy puntual, pero que se queda muy limitado. No tiene posibilidades de poder ampliarse, de poder vincularlo con otros sistemas y de poder manejar y mejorar esa vida, ¿no? De poder automatizar de manera global. En Hogar Más Vida tenemos una ventaja muy grande y es que tenemos ayuda de los departamentos de I+D+I de los diferentes fabricantes y entonces intentamos vincular esos protocolos para que con elementos estándar del mercado podamos facilitar soluciones que sean económicas. Claro, lógicamente podemos ir a proyectos muy complicados que son carísimos, pero claro, nosotros no pretendemos eso. Pretendemos producto de mercado, producto que podamos acceder mañana si tenemos una avería, poder cambiarlo y que podamos ampliarlos con marcas y distribuidores que realmente nos faciliten y nos den esa garantía. Por eso el salir un poquito de esa línea de mercado, que bueno, está ahí, que está fenomenal, pero realmente son para cosas muy puntuales y cuando hablamos de la seguridad de las personas, ahí sí que me gustaría que tuviéramos en cuenta los profesionales, ya no solamente Hogar Más Vida, sino los profesionales de la electrónica o de la domótica, que realmente podemos ir aportando esas soluciones. Has mencionado esos sensores, por ejemplo, en puertas y ventanas, contabas el caso de este chico de las constantes vitales, incluso hay sensores, por ejemplo, para las camas, ¿no? Personas que viven solas y tienen un cuidador, pues saber si se ha levantado, eso Correcto. también puede dar pistas sobre el estado de salud en remoto.
Correcto, sí. Tenemos diferentes sistemas en los cuales por simple presión detectan si la persona está en la cama o no está en la cama, o si la persona se levanta, ya no solamente por detección de movimiento o por infrarrojos, etcétera, etcétera, ¿no? Sino simplemente por presión. ¿Qué ocurre? Esto le podemos dar varias funciones. El sensor detecta que hay presión, ¿verdad? Y yo a ese sensor le puedo decir, vale, si esta persona no tiene posibilidad de levantarse o supone un riesgo importante, avísame. ¿Vale? Automáticamente va a dar una alarma, o bien al móvil, o bien una sirena, o bien lo que yo quiera a partir de ahí, ¿verdad? Pero también puedo decirle, vale, si a una hora determinada esta persona no se ha levantado de la cama, avísame también. Por ejemplo, mi padre a las 10 de la mañana se levanta todos los días, o a las 9 de la mañana. Son las 11 y no se ha levantado. Pues a las 11, si todavía sigue estando esa presión, avísame. Yo verificaré si realmente hay un problema o no lo hay, pues o bien mediante unas cámaras, o bien llamando por teléfono, o bien yendo físicamente allí, ¿no? Pero la domótica, entre comillas, o la electrónica o ese sensor me va a avisar de que hay un problema, de que hay algo que no está dentro de la normalidad. Claro, has mencionado ya que vosotros tratáis de buscar esas soluciones efectivas, pero asequibles, ¿no? Que Correcto. no se salgan ahí. Es porque todos estos aspectos de la tecnología nos da la sensación, al menos de entrada, que es muy caro, que es muy costoso. No, yo ahí sinceramente creo que es verdad que hace unos años eran productos que eran bastante más elevados de coste, ¿no? Pero ahora mismo el mercado se ha ajustado bastante, y de hecho nosotros, como te decía anteriormente, intentamos trabajar con sistemas libres del mercado. O sea, nosotros, por ejemplo, una alarma me permite evitar que me entren, pero también me permite evitar que salgan, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos antes de los contactos de puertas y ventanas, me permite evitar que esa persona con un Alzheimer, con una demencia, con una posibilidad de que pueda escaparse o pueda generar un accidente, me avisa si hay cualquier cosa, ¿no? Pero lo que te digo, fundamentalmente hablamos de costes muy bajos. Podríamos estar hablando que el sistema que nosotros promocionamos para las personas que viven solas, pues estaríamos hablando de 300 euros sin cuotas ni nada de nada, ¿no? Ese sistema te permite tener un botón de teleasistencia, te permite ir incorporándole sirenas, control de humos, control de presencia, ventanas. O sea, dependiendo de lo que tú le vayas añadiendo, pero podríamos estar hablando que pues 50, 60, 80, 40, dependiendo un poquito del producto que tú le vayas incorporando, de ese sensor, bueno, pues varía un poquito el precio, ¿no? Pero realmente es económico. Bueno, y has mencionado antes también esos asistentes, ¿no? Que a veces les vamos hablando al teléfono. Para una persona con una discapacidad, me imagino que muy útil. Sí, muchísimo. Date cuenta, por ejemplo, que el tema de la asistencia de voz es fundamental. Una persona encamada que pueda desde el móvil hablar y manejar, o tenga el aparato pues dentro de su vivienda, pues estos aparatos que hablábamos antes de Google o de Alexa, y que te permita poder activar aparatos, o te permita poder hacer funciones que de otra manera no podrías moverte, hombre, pues es una facilidad impresionante. O incluso el propio videoportero, que te llamen y tú desde el móvil, estando encamado, tú puedas abrir la puerta de tu vivienda, o esa cerradura electrónica que puedas abrir desde tu móvil, por ejemplo. Ahora la estamos viendo continuamente en la publicidad de las alarmas, ¿no? Nosotros hace varios años que las tenemos incorporadas ya, y bueno, nos permite que personas que estén encamadas o personas que tienen dificultad de presión en las manos, poder abrir esa puerta de la vivienda. Incluso los servicios de emergencia, poder acceder a nuestra vivienda sin tener que subir con la escalera y tener que tirar, bueno, pues armar ese zapatiesto, ¿no? Sí. Que en muchas ocasiones, pues por desgracia, hay que hacer, ¿no? Bueno, y para muestra un botón, porque hablábamos de la domótica, de lo sencillo y económico que puede ser elementos que nos ayuden en nuestro día a día, y nos has traído para enseñarnos. A ver, ponlo así. A ver, ahí, quieto, déjalo quieto. Ahí. ¿Qué es esto? Que parece, yo pensaba que era un simple ladrón, un enchufe. Pues esto es uno de los enchufes que podemos vincular al sistema que tenemos de emergencia habitualmente, que nosotros instalamos, y lo que nos permite es controlar electrodomésticos, o controlar todo lo que tengamos enchufado, nunca mejor dicho, ¿verdad? Enchufado a la corriente. Por ejemplo, yo le puedo dar corriente o quitársela, puedo saber el consumo que tengo en ese momento, puedo saber si hay un pico, hay una derivación, puedo saber muchísimas cosas con este simple enchufe. Pero lo más importante es eso. Yo ahora tengo un problema de cualquier cosa
cosa, un accidente, y automáticamente puedo cortar el suministro eléctrico de un electrodoméstico, o puedo encender una luz, o puedo apagarla, o puedo activar cualquier cosa. Por ejemplo, este sistema lo colocamos también en un parque de caravanas para dar servicio a las caravanas directamente con el móvil. O sea, para que veas hasta qué punto es la versatilidad que tienen todo este tipo de productos, ¿no? O sea, yo le puedo decir desde el móvil, si quiero que tengas corriente en este punto, no tengas luz. O sea, pues eso lo trasladamos a una vivienda y jugamos al mismo juego. Claro. Yo puedo dar o quitar la luz en el momento que yo quiera sin estar en el domicilio, para encender una radio, para encender cualquier tipo de aparato, pues bueno, que necesitemos en cualquier momento, pues lo que te digo, que no tienes acceso desde el propio móvil o con la propia voz, tú puedes activar y desactivar esos enchufes, por ejemplo. Claro, que estoy pensando en una persona con movilidad reducida o con otro tipo de las discapacidades que hemos hablado hoy. No te tienes por qué comprar una lámpara domótica, ¿no? Correcto. La enchufas tu lámpara normal a este enchufe y ya la puedes apagar o Correcto. encender con tu voz o con el teléfono móvil. Correcto, igual que los enchufes, pues tendríamos relés. Un relé lo que hace es, cuando recibe una tensión pequeña, conmutar y dar tensión a 220 a la potencia que necesitemos. Por ejemplo, una vitrocerámica, un radiador, un elemento de consumo importante, podríamos manejarlo igualmente con ese tipo de relés, que son pues pequeñas aportaciones, pequeños sistemas. Un relé me parece que podríamos estar hablando de unos 40-50 euros también. O sea, que nos permiten esa facilidad de poder controlar y poder automatizar, ¿no? El poder manejarnos de manera segura y cómoda dentro de nuestra casa. Pues que bueno, Javier, siempre nos traes unas cosas asombrosas. Muchísimas gracias, Javier Tomás, gerente de Hogar Más Vida, por habernos acercado este tema de la domótica, muy importante y muy fácil para todos. Pues muchísimas gracias a vosotros, por supuesto, y de nuevo invitar a todos los que quieran venir a conocer esta exposición que hablábamos antes, que la tienen a su disposición aquí en Fray Julián Garcés 80, en el espacio Hogar Más Vida, donde, bueno, pues no solamente este enchufe, sino numerosas funciones podrán verlas y realmente ver lo que es la posibilidad de aplicar soluciones. Muchísimas gracias.